Bueno, pues buenas noches. Voy a haceros un pequeño juego con el IRPH para ver si conseguimos ya centrarlo bien y saber exactamente de qué estamos hablando y de por qué decimos que es una estafa. Bueno, es tal estafa que yo para explicarlo me tomo mis precauciones bueno, lo explico con el revólver encima de la mesa, como en las películas del oeste. Bien, para entender el IRPH vamos a decir en primer lugar que tenemos el Euribor como índice habitual de referencia al que referir los préstamos. Por tanto, tenemos el Euribor, que es un índice simple, un índice al que referir un préstamo hipotecario. Cuando a un índice como el Euribor le añadimos un diferencial, imaginar más uno y medio, más 2, tenemos un tipo de interés. Es decir, el índice, que digamos que es el coste del dinero, no es exactamente así, pero que podríamos entender como el coste del dinero más el diferencial que le carga el banco, que sería su beneficio, esto es el tipo de interés del préstamo. Entonces, los que tienen préstamos de Euribor más 1, Euribor más 2, más 1,5, más 0,5, tienen un índice oficial, el Euribor, y a su vez le añaden un diferencial, de manera que la suma de los dos nos da lo que es un tipo de interés. Bien. Se dice habitualmente, y así lo dice la circular 890 del Banco de España del 7 de septiembre, su anexo octavo, que el IRPH es la media simple de los tipos medios ponderados de las operaciones iniciadas o renovadas por las cajas de ahorro, en el caso de cajas, o de los bancos, en el caso del banco, o de cajas y bancos, en el caso de entidades, de las operaciones iniciadas o renovadas el mes de referencia en los préstamos dedicados a la adquisición de vivienda libre para un periodo de 3 o más años. Dicho de otra manera, es la media simple de los tipos de interés aplicados por las entidades el mes de referencia. Eso dice el anexo octavo de la circular 890, pero luego el anexo segundo de la misma circular añade un matiz y dice que esos tipos medios de intereses que remitirán las entidades al Banco de España para hacer la media serán tasas o tipos anuales equivalentes. Claro, esto es una diferencia fundamental. ¿Por qué? Porque si el IRPH fuera, como nos dicen que es, la media de los tipos de interés aplicados por las cajas de ahorro o por el conjunto de entidades en esta referencia, el IRPH parecería razonable, parecería incluso recomendable. ¿Por qué? Hombre, pues porque si yo tengo en mi préstamo como tipo de interés la media de los tipos de interés que han cobrado el conjunto de cajas de ahorro o el conjunto de entidades, pues no estoy mal. Pagar la media de los tipos de interés que han suscrito los nuevos clientes el mes de referencia no parece malo. No me engañarán mucho si pago la media de lo que pagan los nuevos hipotecados que han firmado préstamos el mes de referencia. Pero claro, si la media, en lugar de hacerla con el tipo de interés, la hacemos con el tipo anual equivalente, entonces estamos haciendo la media con el tipo de interés más las comisiones más los gastos. Es decir, esto es lo que sería un tipo TAE. Euribor más diferencial, más comisiones y más gastos. Esto es el IRPH. Todo esto. Claro, la media de todo esto, es decir, si cada entidad manda todo esto al Banco de España para hacer una media, el resultado, ¿qué será? Pues será el tipo anual equivalente medio, o lo que es lo mismo, el coste medio total de las operaciones realizadas el mes de referencia. Claro, enseguida os daréis cuenta que no es lo mismo hacer una media con tipos de interés que hacer una media con costes totales. Por eso decía que si el IRPH fuera la media de los tipos de interés, no estaría mal,
porque yo pagaría como tipo de interés el tipo de interés medio que han contratado los nuevos clientes. Pero si yo, como tipo de interés, estoy pagando la media de los costes totales de las operaciones de los nuevos clientes, yo estoy pagando mucho más. Porque estoy pagando en concepto de interés lo que los nuevos clientes han pagado por todos los conceptos. Claro, ¿qué se deduce de aquí? ¿Qué consecuencias tiene que el IRPH sea una media de tipos anuales equivalentes? Cosa que nunca me dicen. Cosa que algunos jueces incluso no son capaces de captar, habiendo resoluciones judiciales en las que los jueces suelen decir, pues bien fácil de entender es la media de los intereses aplicados a los nuevos clientes. Pues no, señor juez, no es eso. Es la media de los costes totales de las operaciones. Entonces, la primera consecuencia que va a ocurrir siempre es que el IRPH siempre va a ser más caro que el Euribor. ¿Por qué? Porque el IRPH es la suma de estas cuatro cosas y el Euribor es una de ellas. Por tanto, desde siempre y hasta siempre, el IRPH estará por encima del Euribor, porque el Euribor es un simple índice. El IRPH es una media de índice más diferenciales, más comisiones y más gastos. Primera consecuencia, el IRPH siempre por encima del Euribor. ¿Se lo dijeron al cliente? No. Mala cosa, mala cosa. Segunda consecuencia, si yo tengo como tipo de interés un IRPH, yo ya estoy pagando cada mes la media de lo que es el Euribor más la media de los diferenciales que han aplicado el Euribor los nuevos clientes el mes de referencia, más la media de las comisiones que han pagado los clientes el mes de referencia, más la media de los gastos que han pagado los clientes el mes de referencia. Todo esto lo pago yo solo como intereses. Pero claro, resulta que a mi préstamo, a mí, también me han puesto un diferencial de 0,2, 0,3, no muy alto. Bueno, pero claro, no muy alto, pero sumado al que ya llevo yo en el IRPH. Con lo cual yo le añado al diferencial mi diferencial propio. Ya tengo dos. Y es que resulta que yo, además, he pagado mi comisión de apertura. Con lo cual en mi IRPH yo estoy pagando la media de las comisiones de apertura de los préstamos de referencia, y es que además pago mis comisiones propias, las mías. Y es que además, yo que en el IRPH estoy pagando la media de los gastos vinculados al TAE, que pueden ser gastos de tasaciones, o de notarios, o de registradores, esos datos que yo estoy pagando en el IRPH, es que yo le sumo mi propia tasación, mi propio notario, mi propio registrador. Y esta es la segunda consecuencia del IRPH. Y es que quienes tienen IRPH están duplicando una serie de pagos. ¿Por qué? Porque están pagando en su tipo de interés la media de los diferenciales que se han sumado al Euribor en los clientes del mes de referencia y el diferencial que le han puesto a él, las comisiones de los clientes del mes de referencia y sus comisiones, los gastos de los clientes del mes de referencia y sus gastos. Y cuando actualiza el IRPH anualmente, la cuota vuelve a incluir los diferenciales nuevos que se han aplicado a los clientes, las comisiones nuevas y los gastos nuevos. Siempre va a pagar la media de comisiones, gastos y diferenciales, más su comisión, más su diferencial, más sus gastos. Segunda consecuencia importante. ¿Se le dijo al cliente que el IRPH conllevaba una duplicidad de pagos? No. Mala cosa. El Banco de España lo sabe perfectamente. Y entonces lo que dice el Banco de España es lo siguiente. Circular 594 de 22 de julio. Cuando se aplique el tipo IRPH, habrá que aplicar un diferencial negativo. ¿Un diferencial negativo para qué? Para compensar el efecto de estas comisiones y gastos. Para hacer que el IRPH, que es un indicador de costes, se convierta en un simple tipo de interés. Es decir, un diferencial negativo que compense comisiones y gastos
para que tengas un tipo de interés y un diferencial. Esto lo dice el Banco de España, pero ¿qué pasa? Que las entidades se lo pasan por el forro y no solamente no aplican un diferencial negativo, sino que aplican un diferencial positivo. Eso sí, más pequeño que el que han aplicado a los clientes con Euribor. Y encima te dicen, hombre, el IRPH tiene de bueno que su diferencial es más pequeño que el que se aplica al Euribor. Ya, claro que es más pequeño, pero es que da la casualidad de que los que tienen IRPH ya están pagando la media de los diferenciales que se han subido al Euribor, con lo cual están pagando la media de los altos diferenciales del Euribor más ese diferencial pequeño que dicen que suban al IRPH. Un diferencial que debía de ser negativo, que hace unos años lo era, porque en los años 2000, 1999, se aplicaba un diferencial negativo. Las entidades usaban IRPH menos 0,25, IRPH menos 0,30, pero luego se dieron cuenta de que si aplicaban un diferencial de 0 no ocurría nada y al final han pasado a aplicar diferenciales positivos porque no ocurre absolutamente nada. Y han pasado, pues eso, a no solamente no cumplir la norma, sino a aplicarla en sentido contrario. Esta es, como he dicho, la segunda consecuencia de la naturaleza del IRPH, la duplicidad de pagos. Y tenemos una tercera consecuencia importante, y es la capacidad de influencia que tienen sobre el IRPH las entidades que remiten los datos. Porque si nos damos cuenta, el dato que remite cada entidad al Banco de España es el Euribor que ha aplicado, la media de los diferenciales que ha aplicado a sus clientes, la media de las comisiones que ha aplicado a sus clientes y la media de los gastos que ha aplicado a sus clientes. Este dato, es el que sea, se manda al Banco de España. Lo manda cada entidad y del día 1 a 15 de cada mes el Banco de España recibe estos datos y hace una media. Bien, si os dais cuenta de los 4 datos, este, que es el Euribor, es ajeno al banco. El banco no tiene ninguna capacidad de influir sobre el Euribor, por tanto, el Euribor será lo que Dios quiera. Pero el banco lo que sí puede influir es en los diferenciales que va a añadir el Euribor en los clientes que suscriban contratos el mes de referencia. Y el banco también va a poder influir en las comisiones que aplique a los clientes que suscriban contratos el mes de referencia. Y el banco también va a poder influir en los gastos. De los 4 elementos que constituyen el tipo IRPH, el Euribor es ajeno, pero los otros 3 son propios. ¿Esto qué quiere decir? Que la entidad tiene la posibilidad de regular el IRPH porque en la medida que el Euribor se le mueva hacia abajo, puede perfectamente mover el resto de elementos hacia arriba y compensar las bajadas del Euribor, de tal manera que la media se sigue manteniendo estable porque por mucho que baje el Euribor, porque así lo ha querido el Banco Central Europeo, el resto de elementos que dependen de la propia entidad suben para neutralizar y compensar. Bueno, a este fenómeno que se llama estafa, ellos le llaman estabilidad. Ellos dicen que lo bueno que tiene el IRPH es que es muy estable, porque siempre está parecido. Claro, como una cláusula suelo, que también es muy estable. Claro, aquí lo que está ocurriendo claramente es que el Euribor que se mueve ajeno a la entidad es compensado con 3 cosas que dependen de la entidad. ¿Que el Euribor baja medio punto? No hay ningún problema. Subimos medio punto el diferencial a los clientes y donde dábamos un préstamo al Euribor más 1, lo damos a más 1,5. ¿Que el Euribor sigue bajando? Oye, pues la comisión de apertura se sube de 0,5 a 1 y seguimos compensando. La bajada del Euribor la vamos a compensar con subidas del resto de elementos. Claro, hay quien dice que, hombre, que si subes el resto de elementos, pues claro, la gente irá a otro banco. Pues hombre, no. Primero porque lo van a hacer todos. Y en segundo lugar porque a pesar de que los bancos o las cajas suben los diferenciales, las comisiones y los gastos, al cliente luego le ofrecen lo que se llaman vinculaciones. Y le dicen, mira, tu préstamo va a ser a Euribor más 3.
Pero si me traes la nómina, te voy a descontar medio punto, si me haces un seguro, otro medio punto, si me traes un plan de no sé qué, otro medio punto, y al final te queda en Euribor más 1. Claro, el cliente acepta un préstamo a Euribor más 3 sabiendo que al final va a pagar Euribor más 1. Pero a los efectos de mandar al Banco de España la información sobre los préstamos concedidos ese mes, el dato que va es el de Euribor más 3. Luego, para hacer la media y determinar el IRPH, se usará el Euribor más 3. Por eso, si el Euribor baja, pero le añades 3 puntos, el dato lo estabilizas. El Euribor baja, los clientes con Euribor mejoran sus cuotas, las abaratan, pero los clientes con IRPH siguen pagando lo mismo porque por mucho que baje el Euribor, la subida del resto de elementos lo compensa. Esto es lo que está ocurriendo y lo que ha ocurrido. Si os dais cuenta, desde el año 2001 hasta el 2009-2010, la diferencia entre el IRPH y el Euribor era del orden de 1 punto a 1,5 puntos. ¿Por qué? Hombre, pues porque el IRPH era 4 cosas, una de las cuales era el Euribor. El IRPH siempre era más que el Euribor, era todo esto de más. Y esto era 1 punto, 1,5 puntos. Pero a partir del 2011, esta diferencia se convierte en 3 puntos, 3,5 puntos. ¿Por qué? Por lo que os he dicho. Las entidades que antes daban Euribor más 1 pasan a dar Euribor más 3. ¿Eso a dónde nos lleva? A que el IRPH se elabora con la media del Euribor más 3, más comisiones y más gastos, y eso lo encarece, o por lo menos lo mantiene encarecido, en tanto que el Euribor está bajando. En conclusión, lo que hay que tener en cuenta es, primero, que el IRPH no es un índice simple como el Euribor, es una media de tipos anuales equivalentes, constituidos por Euribor, más diferenciales, más comisiones y más gastos. Por tanto, el IRPH es un indicador de costes totales de las operaciones del mes de referencia. No es lo mismo un índice que un coste total. El índice es una parte del coste. Por tanto, el IRPH siempre será más que el Euribor porque es el coste total, mientras que el Euribor es una parte del coste. El IRPH siempre conllevará el pago, una duplicidad de pagos, porque dentro de sí mismo ya lleva diferenciales, comisiones y gastos. Y a eso le añades tus diferenciales, tus comisiones y tus gastos. Y en tercer lugar, es manipulable porque de los 4 elementos que lo integran, 3 dependen de la exclusiva voluntad del banco. Solo el Euribor es ajeno, pero lo que éste suba o baje lo pueden neutralizar estos 3 elementos que dependen solo del banco. Esto es lo que hay. Y una última cosa. Si el banco utiliza una cláusula suelo, es decir, si el banco, en lugar de enviar al Banco de España el dato de Euribor más diferencial, envía la cláusula suelo, entonces nos vamos a encontrar con que la media de una cláusula suelo más comisiones y más gastos va a ser el IRPH. Esto va a ser el IRPH, la media de la cláusula suelo más las comisiones más los gastos, a los que luego el cliente que tiene IRPH le añadirá su propia diferencial, sus propias comisiones y sus propios gastos. Claro, a partir de aquí, pues, ¿qué queréis que os diga? Pues que esto es una auténtica estafa. Esto es lo que hay. Gracias por vuestra paciencia y me voy a la cama. Agur.